Nunca imaginé que iba a firmar un matrimonio con un hombre que no podía verme. Ni que, cuando por fin abriera los ojos, lo primero que haría sería buscarme entre una sala llena de abogados, familiares y máquinas, para decir una frase que me iba a arruinar la paz para siempre. No lo saquen. Ese es mi Omega. Lo dijo con la voz rota, todavía dormida por semanas de silencio, pero tan claro que hasta el monitor cardíaco pareció quedarse quieto para escucharlo mejor. Yo estaba junto a su cama por obligación, por un contrato, por una amenaza elegante disfrazada de oportunidad, porque la tía del heredero más poderoso del grupo Ferrer había decidido que un Omega pobre y sin apellido rimbombante sería lo bastante fácil de controlar como para casarlo con un alfa en coma, usar su firma para bloquear al consejo y luego tirarlo a la basura cuando ya no sirviera. Eso era yo, una firma prestada, un cuerpo útil, una pieza temporal. Al menos eso creí, hasta que Adrián Ferrer despertó y me reclamó delante de todos como si mi nombre ya le hubiera pertenecido antes de que yo aprendiera a odiarlo. Y lo peor no fue el miedo. Lo peor fue que una parte muy pequeña, muy miserable y muy viva dentro de mí, sintió que acababa de escuchar la verdad antes que la mentira. Parte 1. Me casaron al lado de una cama que olía a despedida. Todo empezó con una visita que no parecía amenaza hasta que cerró la puerta. La mujer que llegó a mi departamento se presentó como Teresa Valdés, directora jurídica del Grupo Ferrer. Era Beta. Impecable. De traje azul oscuro, cabello recogido, y el tipo de mirada que ha sobrevivido demasiados años entre alfas ricos como para impresionar fácil. Traía una carpeta, una tableta y una paciencia que solo tienen las personas que vienen a cambiarte la vida sin pedirte permiso. Mi madre estaba dormida en el cuarto de al lado, agotada después de otra terapia pulmonar. Yo había pasado el día salvando un pequeño estudio floral que apenas se sostenía, y estaba demasiado cansado para jugar a las adivinanzas. Si esto es sobre una deuda, no tenemos nada más que dar, le dije. Teresa me miró apenas, con una mezcla rara de pena y eficiencia. No vengo a cobrarte nada, vengo a proponerte un contrato. Me explicó en menos de 10 minutos por qué mi nombre estaba sobre su mesa. Adrián Ferrer, heredero del conglomerado hotelero Ferrer y futuro presidente del consejo, llevaba 7 semanas en coma después de un accidente automovilístico. Su abuelo había dejado una cláusula feroz. Si Adrián seguía incapacitado al momento de la junta de sucesión, la administración temporal pasaría al consejo familiar. Pero si existía un cónyuge legal con representación médica y civil, el consejo quedaba limitado. ¿Y qué tengo que ver yo con un millonario en coma?, pregunté. Teresa abrió la carpeta. Había registros del Hospital Ferrer. Mi nombre, mis horarios, informes ambientales, un gráfico de signos vitales alterados. Trabajaste 3 meses en el ala sensorial del hospital, ¿recuerdas? Claro que lo recordaba. Fue el empleo más extraño y peor pagado de mi vida. Entré como apoyo temporal en terapia olfativa para pacientes con trauma neurológico. Aromas, texturas, estímulos suaves, rutinas que la gente rica llama terapia innovadora, y nosotros llamamos trabajo emocional con bata prestada. Teresa pasó la página. La noche que Adrián ingresó, tu aroma fue detectado accidentalmente en la sala de trauma. Su ritmo cardíaco se estabilizó por primera vez desde el accidente. Me reí, no por humor, por incredulidad. ¿Me estás diciendo que quieren casarme con un desconocido porque mi olor le acomodó el monitor? Te estoy diciendo que eres la única variable biológica que ha generado respuesta sostenida sin riesgo. La rechacé. De inmediato. No una vez. Varias. La primera por dignidad. La segunda por miedo. La tercera porque nadie me iba a convencer de que un matrimonio falso con un alfa en coma podía terminar bien en ningún universo. Entonces Teresa me mostró las otras carpetas, una inspección fiscal sobre mi estudio floral, una amenaza de desalojo por irregularidades en el local, una foto de mi madre entrando sola a la clínica respiratoria. Y, por último, un documento interno donde la tía de Adrián, Rebeca Ferrer, proponía buscar un Omega externo de perfil manejable. Manejable. Sentí que la rabia me raspaba por dentro. Entonces no me estás ofreciendo nada. Me están doblando con estilo.
Teresa no me mintió. Sí, la honestidad me dejó mudo un segundo. Luego dijo algo peor. Si tú no aceptas, Rebeca va a encontrar a alguien más. Alguien que le firme todo. Alguien que no sepa cuándo está entregando la vida de Adrián. Y, por lo que veo, tampoco le va a temblar la mano para seguir apretando a tu familia hasta que digas, sí. Acepté 2 días después. No por dinero, aunque el contrato prometía suficiente para pagar deudas, tratamientos y varios años de respiro. Acepté porque mi madre me miró a los ojos y dijo algo que me dejó sin defensa. Mijo, si ya nos quieren usar, por lo menos entra con los ojos abiertos. La boda fue en la capilla privada del Hospital Ferrer. Había un notario, 2 médicos, Teresa, Rebeca y 4 hombres del consejo con cara de estar comprando una fusión, no presenciando un matrimonio. Yo llevaba un traje color hueso que no me pertenecía, y la sensación humillante de haber alquilado mi dignidad por supervivencia. Adrián estaba en una cama móvil adaptada, vestido con un traje negro impecable, sobre un cuerpo demasiado quieto. Tenía el cabello oscuro perfectamente acomodado, una cicatriz reciente en la sien y el tipo de belleza injusta que solo empeora cuando alguien está inconsciente y aún así parece inalcanzable. Lo odié al instante por no hacerme más fácil odiarlo. Cuando el notario me indicó colocar el anillo en su mano, sus dedos se sintieron tibios. Humanos. No como objeto legal. El monitor cambió de ritmo justo cuando lo toqué. No mucho, pero lo suficiente para que todos lo notaran. Rebeca sonrió de lado. Parece que eres útil. Después de todo. Yo firmé sin mirarla. Después, me incliné apenas hacia Adrián, como parte de una escena cuidadosamente ridícula, y le susurré solo para mí. Si despiertas y eres un imbécil, te voy a odiar con muchísimas ganas. No esperaba respuesta. No hubo una. Pero juraría que, por debajo del ruido de las máquinas, su respiración cambió otra vez. Y ahí empezó todo. Parte 2. El hombre dormido empezó a responder a mi voz. Los primeros días después de la boda fueron peores de lo que imaginé y más extraños de lo que me atrevería a admitir. No me llevaron a una mansión, ni me sentaron a jugar a la esposita de lujo. Me instalaron en una suite clínica dentro del Hospital Ferrer, pegada al área donde Adrián seguía en cuidados neurológicos privados. Tenía una cama enorme, un escritorio, ropa nueva que no pedí, y una puerta con seguridad discreta afuera. La jaula más cara en la que he vivido. Mi función, según los documentos, era la de cónyuge de soporte sensorial y representante médico temporal. En la práctica, significaba que yo debía estar con Adrián varias horas al día. Leerle, hablarle, mantener una rutina aromática estable y firmar ciertos permisos menores, mientras el consejo intentaba fingir que respetaba el matrimonio que ellos mismos habían convertido en maniobra. Rebeca me dejó clara su postura desde el segundo amanecer. Entró a la habitación de Adrián oliendo a gardenia blanca y veneno elegante. Yo estaba cambiando el agua de un jarrón con eucalipto y limonium porque el cuarto, sin flores, parecía una antesala de funeral. No confundas tu anillo con poder, me dijo. Eres una medida temporal. Y tú, una mujer demasiado tranquila. Para alguien cuya herencia depende de un monitor, respondí. Sus labios se tensaron apenas. Cuida el tono. Cuida al sobrino. Eso sí la tocó. Se fue sin despedirse. Yo respiré hondo, con las manos temblando apenas, y volví hacia la cama. Adrián seguía ahí, silencioso, pero algo había cambiado desde la boda. Lo noté el 3er día. Luego el 5. Luego ya no pude fingir que era coincidencia. Cuando yo hablaba, sus constantes se estabilizaban. Cuando me retrasaba más de 1 hora, su ritmo cardíaco se alteraba. Cuando otra persona intentaba hacer exactamente la misma rutina sensorial, no pasaba nada. Cuando la hacía yo, sí. La doctora Lucía Armenta, una neuróloga de pocas palabras y cara de no tolerar teatro familiar, revisó los registros conmigo. No te ilusiones, dijo. Una respuesta no es conciencia completa. No estoy ilusionado, doctora. Estoy desconfiando. Eso casi le gustó. Empecé a leerle por obligación. Novelas cortas, noticias, cualquier cosa. Luego empecé a hablarle de mí.
no porque creyera que podía oírme de verdad, sino porque el silencio de esa habitación me estaba tragando vivo. Le conté de mi madre, del estudio floral, de cómo el Hospital Ferrer pagaba tarde, incluso a sus empleados temporales. El estudio floral, los empleados temporales, de la vez que confundí una orquídea con un arreglo funerario y casi arruino una reconciliación carísima. De lo mucho que odiaba a Rebeca. Y un día, sin pensarlo, le confesé lo más humillante. No me gustas, le dije mientras le acomodaba la manta sobre las piernas. Me pone de malas que hasta dormido te veas como si no te hubiera costado nada en la vida. El monitor cambió. Yo levanté la vista. Sus dedos se movieron. Apenas, un roce mínimo contra la sábana. Llamé a Lucía de inmediato. Cuando volvió conmigo, ya no había rastro. Pero al día siguiente pasó otra vez. Y al siguiente, su frecuencia respondió a mi voz antes que a cualquier estímulo mecánico. Empecé a sospechar algo que me daba más miedo que esperanza. Que Adrián estaba atrapado ahí dentro. Y que me estaba escuchando. Una noche me encontré hablándole demasiado cerca del rostro, como si mi voz pudiera encontrarlo mejor a esa distancia. No sé quién eras antes de esto, murmuré. Pero si me estás oyendo, te conviene despertar antes de que tu tía me obligue a vender tu firma y yo termine usando tus jarrones para enterrarla. Silencio. Después, otra vez, el cambio del monitor. Yo apoyé la mano junto a la suya, sin tocarlo. Los dedos de Adrián avanzaron apenas. No fue suficiente para agarrarme. Sí lo suficiente para desordenarme el cuerpo. A partir de esa noche dejé de leerle por costumbre. Empecé a hablarle como si realmente pudiera volver. Y, sin darme cuenta, empecé a esperarlo. Parte 3. Despertó en medio del consejo y me reclamó delante de todos. El día de la junta de sucesión amaneció oliendo a tormenta. Eso en Ciudad de México siempre me pone nervioso. Pero esa mañana sentí algo peor que lluvia. Sentí una clase de silencio raro en los pasillos del hospital, como si todos supieran que algo iba a romperse, y estuvieran esperando decidir de qué lado caían los pedazos. Rebeca había forzado que Adrián estuviera presente, por transparencia institucional. Binde. En realidad, quería su cuerpo como símbolo mientras el consejo declaraba incapacidad prolongada, limitaba mi representación y se repartía el control con lenguaje corporativo. Lo trasladaron a una sala anexa del consejo. No del todo médica. No del todo legal. Una habitación grande, fría, con ventanales cerrados, una mesa de nogal y el absurdo de tener un alfa conectado a monitores mientras otros dos se discutían porcentajes encima de su silencio. Yo iba al lado de la camilla. No por cariño. No todavía. Por instinto. Por la extraña certeza de que, si lo dejaba solo entre esa gente, lo iban a volver documento. Rebeca empezó a hablar a los 7 minutos. Tenía la voz perfecta. El tono justo entre pena familiar y eficiencia ejecutiva. El matrimonio civil con el señor Iván Solís cumplió una función temporal de estabilización y representación inicial, dijo. Pero dada la permanencia del cuadro neurológico, corresponde al consejo asumir la continuidad operativa. El monitor de Adrián cambió. Yo lo vi antes que nadie. Luego vino el sonido. No fuerte, pero suficiente para cortar la frase de Rebeca. La camilla vibró apenas. Los ojos de Adrián se abrieron. No fue cinematográfico. No fue limpio. No fue esa escena gloriosa que venden las películas donde alguien sale del coma guapo y lúcido. No. Fue brutal. Doloroso. Humano. Los párpados le temblaron. El pecho se le contrajo. La respiración se volvió una pelea. Y su mano salió disparada hacia lo primero que encontró. Mi muñeca. Me agarró con una fuerza imposible para alguien que se suponía dormido hacía casi 2 meses. La sala se quedó congelada. Adrián, dijo Lucía, ya corriendo hacia él. No intentes moverte. Pero él no me soltó. Sus ojos, todavía nublados, me buscaron entre toda esa gente, como si mi cara fuera la única parte del cuarto que su cuerpo reconocía de verdad. Y entonces lo dijo. Con la garganta raspada, la voz rota, el aire apenas volviéndole al cuerpo. No. Lo saquen. Ese es mi Omega. Nadie respiró. Yo tampoco. Sentí los dedos cerrándose más en mi muñeca. No con violencia, sino con desesperación. Rebeca intentó reaccionar primero. Está confundido.
La sedación. Adrián volvió la cara apenas hacia el sonido de su voz y, aún medio destruido, el desprecio en sus ojos fue tan claro que incluso yo di un paso atrás por dentro. Tú. No. Después volvió a mí. No dijo más. No pudo. Lucía ordenó traslado inmediato, sedación ligera, protocolos. La sala se llenó de movimiento. Yo seguía pegado a la camilla porque Adrián se negaba a soltarme. 2 enfermeros intentaron apartarme. Él se alteró tanto que Lucía les gritó que me dejaran. Así terminé de regreso en la suite clínica, con un Alfa recién despierto todavía atado a mí por la mano y media familia Ferrer oliendo a escándalo en el pasillo. Cuando por fin logró hablar un poco más claro, horas después, Lucía nos dejó solos solo 5 minutos. Adrián seguía pálido, ojeroso, molido por dentro. Yo también. Su mirada viajó a mi cara, al anillo en mi mano, al suyo. Luego volvió a mis ojos. ¿Quién eres? No supe si reírme o insultarlo. Tu esposo legal por accidente corporativo. Una sombra rara le cruzó la boca. No sonrisa. Casi dolor. No. Accidente. Parpadeé. ¿Qué? Su pulso se aceleró otra vez. El cuerpo no le daba para más. Pero antes de que Lucía regresara, apretó apenas mis dedos y murmuró lo que me dejó despierto toda la noche. Te busqué. Honte. No entendí cómo. No entendí cuándo. Pero supe, con una claridad horrible, que mi matrimonio falso acababa de dejar de ser completamente falso. Y eso complicaba todo. Parte 4. El Alfa que abrió los ojos no confiaba en nadie, ni en mí. Despertar no mejoró a Adrián, lo volvió más peligroso. No porque gritara o mandara gente al demonio. Nunca fue tan escandaloso. Lo volvió peligroso porque, apenas recuperó suficiente lucidez para hilvanar una conversación, empezó a mirar el mundo con la desconfianza precisa de alguien que sabe que lo intentaron matar y todavía no sabe cuántos de los presentes ayudaron a acomodarle la almohada. Yo estaba en la lista de sospechosos. Claro que lo estaba. En su lugar, yo también habría desconfiado del Omega desconocido que de pronto aparecía con anillo, derechos legales y una explicación absurdamente conveniente. La primera conversación real entre nosotros ocurrió 2 días después del despertar. Lucía lo autorizó a pasar de terapia intensiva a la suite privada con monitoreo constante. Rebeca insistió en poner guardias por seguridad. Adrián ordenó quitar a la mitad. Teresa, que hasta entonces solo había parecido una beta eficiente, empezó a enseñarme los dientes de alguien que llevaba años sobreviviendo a esa familia. Yo entré con una bandeja de té y unas ganas insoportables de no estar ahí. Adrián estaba incorporado, todavía débil, con una almohada firme en la espalda y una mirada demasiado despierta para un hombre recién vuelto del vacío. No apartó la vista cuando dejé la bandeja. Dijiste que eres mi esposo legal. Eso dice el acta, sí, pero no me amas. La pregunta me cayó encima con toda la falta de delicadeza posible. Perdón por no haberme enamorado durante tu coma. Adrián no se ofendió. Eso me molestó más. No hueles a mentira completa, dijo. Lo miré fijo, pues tú hueles a mucha arrogancia para alguien que todavía no puede levantarse solo. Ahora sí, una mínima sombra de humor le tocó la boca. Bien. Entonces todavía tengo buen gusto. Sentí calor en el cuello. No me gustó nada. Me crucé de brazos. Vamos a dejar algo claro. Yo no pedí esto. Tu tía me presionó, tu consejo me usó, y tú me complicaste la vida despertando justo en medio de su jugada. Adrián sostuvo mi mirada sin pestañear. Mi tía no me habría atado a nadie que no creyera fácil. Ya ves. También se equivoca. Eso sí le gustó. Lo vi. Pero luego su expresión se endureció otra vez. ¿Qué te dijo Teresa? Lo necesario para que no firmara mi propia sentencia sin leerla. ¿Y qué te dijo Rebeca? Que soy temporal. Adrián dejó escapar un aliento lento. Contenido. Entonces sigue sin entender. ¿Entender qué? Tardó demasiado en responder. Sus ojos bajaron un segundo a mi mano. Al anillo. Luego, volvieron a mi cara. Que cuando desperté, no te nombré para proteger la cláusula. El silencio se me metió debajo de la piel. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Adrián se pasó una mano temblorosa por la frente. Aún le costaba sostener demasiados minutos despierto.
pero había una terquedad casi salvaje en él. Porque te reconocí antes de recordarte. No supe qué decir. Él siguió. Tu aroma estaba en sueños. En pasillos. En una noche de lluvia. No sé todo todavía. Solo sé que cuando abrí los ojos y te vi, mi cuerpo ya sabía que eras mío. La palabra mío me chocó como debía. No me hables como dueño. Adrián cerró los ojos un segundo. Cuando volvió a abrirlos, estaba más cansado que antes. No lo dije como dueño, murmuró. Lo dije como alguien que llevaba cayéndose semanas y al fin encontró suelo. La respuesta me desarmó de una manera que odié. Así que hice lo que mejor me salía cuando estaba al borde de creerle. Ataqué. Pues tu suelo está muy incómodo. Y sigue aquí por contrato. Adriana sintió apenas. Entonces quédate por contrato hasta que pueda darte una mejor razón. No esperaba eso. No esperaba que un alfa como él entendiera cuando no podía empujar. Y mucho menos que me dejara la salida abierta. Por eso mismo, empecé a sospechar que mi verdadero problema no era el Consejo Ferrer. Era que Adrián, incluso roto, empezaba a parecerse menos a un extraño y más a la parte de mi vida que todavía no entendía. Parte 5. Descubrí que mi matrimonio falso no fue idea de Rebeca. La primera gran mentira se cayó por una carpeta amarilla. La encontró Teresa en el archivo notarial del abuelo Ferrer, 2 pisos abajo del área legal donde Rebeca llevaba semanas presentándose como autora del arreglo estratégico de mi matrimonio. Entró a la suite al anochecer, cerró con seguro y nos miró a Adrián y a mí como si estuviera a punto de tirar una granada muy educada. Necesito que escuchen esto sin interrumpirme, dijo. Yo me senté en el sillón. Adrián, todavía débil pero ya bastante despierto como para intimidar medio cuarto con la mirada, dejó la tableta a un lado. Teresa abrió la carpeta. Dentro había una carta firmada 6 meses antes del accidente, en puño y letra del abuelo Ferrer. No estaba dirigida al consejo. Estaba dirigida a Adrián. Y, en una nota anexa, aparecía mi nombre. Lo primero que sentí fue furia. No miedo. Furia. Porque llevaba semanas tratándome de convencer de que yo había entrado a esa familia como pieza improvisada. Y de pronto, resultaba que alguien me conocía desde antes. Teresa leyó en voz alta. Si en algún momento me faltas por fuerza o traición interna, y si las evaluaciones de compatibilidad sensorial se confirman, autorizo que Iván Solís sea considerado representación provisional fuera de la línea Ferrer. No por vínculo romántico, sino porque fue la única persona en años a la que te vi escuchar sin armadura. Mi respiración se cortó. Volteé hacia Adrián. Él estaba tan quieto que daba miedo. ¿Qué significa eso?, pregunté. Su mirada se clavó en la hoja. Luego en mí. Luego, otra vez, en esa parte del pasado que yo todavía no podía tocar. Que sí te conocí antes. El mundo se volvió pequeño. Adrián cerró los ojos un instante, como si jalar de la memoria todavía le doliera físicamente. Fundación Ferrer. Hace casi un año. Fuiste a montar las flores de una exposición para adultos mayores. Un proveedor quiso cargar el costo extra a una señora Omega que ni siquiera sabía por qué estaba firmando. Tú le quitaste la pluma de la mano y le dijiste que, si quería robar, al menos tuviera la decencia de hacerlo de frente. Abrí la boca. Nada. Sí recordaba esa escena. Recordaba el coraje. El administrador gritón. La señora temblando. Y, en el fondo del salón, a un hombre alto de traje gris que me observó apenas unos segundos antes de seguir su camino. Nunca supe que era Adrián. Nunca supe que me vio. Teresa dejó otra hoja sobre la mesa. Era una autorización privada firmada por Adrián 2 meses antes del accidente. No un matrimonio. No algo romántico. Un protocolo sensorial y legal donde pedía que, en caso de incapacidad grave, se me localizara como enlace de confianza externo, precisamente porque desconfiaba del control exclusivo de Rebeca sobre cualquier asunto médico o patrimonial. Mi tía torció eso, dijo Adrián, con la voz baja de pura rabia contenida. Convirtió una protección en un matrimonio manipulable porque creyó que podía usarte mejor como esposo falso que como testigo libre. Sentí náuseas, no por la revelación, por la escala. Yo no había sido un hallazgo de última hora. Había sido una elección previa, no del consejo, de Adrián, y eso lo cambiaba todo. ¿Por qué yo?
Pregunté, más bajito de lo que quería. Él no apartó la vista, porque en ese salón todos olían a interés, menos tú. La respuesta me dejó sin aire de una forma completamente inconveniente. Quise enojarme, pues qué pésimo criterio. Mira cómo terminamos. Una sombra cansada tocó sus ojos. Casados. Contra tu voluntad. En coma. Con mi tía queriendo matarme. Exacto. Sigo creyendo que tuve razón en elegirte. El calor me subió por el cuello otra vez. Me levanté solo para tener algo que hacer con el cuerpo. No digas cosas así cuando todavía no he decidido si te soporto despierto. Teresa, bendita Beta, fingió revisar documentos para darnos intimidad sin salir. Pero antes de irse soltó la pieza final. Y hay algo más. El abuelo sospechaba que el accidente no fue accidente. Por eso dejó todo fuera de la línea familiar. Cuando se fue, el cuarto quedó lleno de demasiadas cosas respirando al mismo tiempo. El pasado, el contrato, el acto humillante de nuestra boda, la posibilidad absurda de que Adrián hubiera pensado en mí antes de estar a punto de morir. Él me miró largamente desde la cama. Si quieres irte después de saber esto, no voy a detenerte. Esa frase me dolió muchísimo más de lo que debía, porque una parte de mí quería exactamente lo contrario. Que me pidiera quedarme. Pero no como los Ferrer, no con jaula, no con deuda. Así que respondí con la única honestidad que podía sostener. Todavía no sé si quiero irme. Y eso ya es suficientemente grave. Adrián cerró los ojos un segundo, como si esa admisión le hubiera dado más de lo que esperaba merecer. A mí también me asustó, porque por primera vez en toda la historia, mi anillo falso empezó a sentirse peligrosamente cerca de una elección. Parte 6. La tía empezó a quedarse sin máscaras, y yo dejé de fingir que no me importaba. Rebeca cometió su primer error serio al intentar asustarme sin testigos. El segundo al hacerlo cuando Adrián ya podía caminar distancias cortas. Fue una noche de lluvia. Apenas 5 días después de la carpeta amarilla. Yo había bajado al jardín terapéutico del hospital para respirar algo que no oliera a familia millonaria. Llevaba el saco encima, el cabello húmedo y la cabeza llena de demasiado Adrián para mi propia comodidad. No la vi llegar. La olí primero. Gardenia blanca, talco caro. Veneno educado. Debiste aceptar el dinero y callarte, dijo detrás de mí. No me volteé enseguida. Qué bueno que llegaste sin abogado. Así tu maldad suena menos institucional. Rebeca se colocó a mi lado bajo el techo de vidrio del invernadero. No sonreía. Eso fue nuevo. No sabes con qué te estás metiendo. Tú tampoco. Sigues pensando que el Omega de barrio te va a firmar todo con tal de tener techo. Sus ojos bajaron a mi mano. Al anillo. No te equivoques. Lo que tienes en ese dedo sigue siendo mío de desmontar. Solté una risa seca. Pues inténtalo. Se inclinó apenas hacia mí. Tu madre sale sola los jueves. Tu estudio floral todavía depende de permisos que yo puedo congelar en una llamada. Y si Adrián vuelve a caer, tú serás el primero al que van a culpar. Sentí el miedo. Claro que lo sentí. Lo que cambió fue que ya no estaba solo dentro de él. Entonces dilo más fuerte, murmuré. A ver si a las cámaras también les da miedo. Rebeca parpadeó apenas. Demasiado tarde. Una voz salió detrás de nosotros. Sigue hablando, tía. Ambos volteamos. Adrián estaba en la entrada del invernadero, todavía con el soporte del brazo izquierdo, el color vuelto apenas a la cara y una furia tan quieta que resultaba infinitamente peor que un grito. No venía solo. Teresa también estaba ahí. Y 2 elementos de seguridad interna. Rebeca retrocedió medio paso. Adrián, esto no es lo que... No me insultes con una mentira floja. El tono me erizó la piel. No porque fuera dominante en el sentido fácil. Porque sonaba a alguien que al fin dejó de negociar con la sangre. Adrián se acercó despacio. No a ella. A mí. Se plantó a mi lado. Apenas lo suficiente para dejar claro en qué dirección estaba apuntando su elección. Después miró a Rebeca con un desprecio tan puro que hasta yo quise alejarme. Desde hoy no vuelves a acercarte a Iván sin un tercero presente. No vuelves a tocar sus asuntos, su familia, ni sus permisos. Y si una sola inspección vuelve a caer sobre su negocio, juro por mi madre que no espero al consejo para destruirte. Rebeca lo observó largo rato. Luego sus labios se curvaron en algo feo.
¿De verdad lo elegiste a él? La pregunta salió como si yo fuera un error de gusto. Adrián no dudó ni un segundo. Sí. Rebeca perdió el control por primera vez. Entonces, eres más idiota de lo que tu abuelo temía. Los guardias avanzaron. Teresa dio la orden con una calma casi agradable. Retiren a la señora Ferrer de cualquier acceso no autorizado hasta nueva instrucción. Rebeca me miró al pasar. No con superioridad, con odio. Eso fue casi un alivio. La odio elegante cansa más. Cuando se fue, el invernadero quedó lleno solo de mi respiración rápida, y la de Adrián, que claramente se había exigido demasiado bajando solo hasta ahí. Me volví hacia él. ¿Qué demonios haces fuera de tu habitación? Evitar que te amenacen como si fueras desechable. Todavía casi te desmayas subiendo 2 pisos. Sí. Y aún así bajaste. Adrián me sostuvo la mirada. Sí. Lo peor era que ya no encontraba forma decente de pelearle a esa verdad. Me acerqué un paso, furioso por lo mucho que me importaba. No vuelvas a hacerte el héroe con una vía recién quitada. No me estaba haciendo el héroe. Ah, no. La esquina de su boca se movió apenas. No. Estaba cuidando a mi esposo. El calor me subió completo esta vez. Sigues usando esa palabra cuando te conviene. Adrián bajó la mirada al anillo. Después, ¿a mí? No. La uso cuando me acuerdo de que, falso o no, fuiste el único que se quedó a hablarme mientras todos me administraban. Ahí ya no pude sostener el enojo entero. No desapareció. Se dobló. Y eso fue peor. Porque entendí que Adrián ya no me estaba moviendo solo desde el deseo o el caos. Me estaba tocando una parte más peligrosa, la que se siente vista cuando llevaba años sobreviviendo a pura utilidad. Lo acompañé de regreso a la suite en silencio. Ya en la puerta, antes de entrar, Adrián habló muy bajo. No te voy a pedir perdón por haberte elegido antes del accidente. Lo miré, sorprendido. Qué falta de humildad. Te voy a pedir perdón por no haber estado despierto para evitar lo que hicieron contigo. La honestidad me dejó inmóvil. No era tu deber salvarme antes de conocerme bien, no dijo. Pero me habría gustado intentarlo. Sentí la respiración atrapada en un lugar muy poco digno. No le respondí. Solo abrí la puerta, y me quedé con la certeza horrible de que, si seguíamos así, ya no iba a poder seguir diciéndome que aquello era solo un contrato bien vestido. Parte 7. El recuerdo que él perdió seguía vivo en mi cuerpo. La memoria de Adrián volvió en pedazos. Primero nombres sueltos. Después, oficinas. Firmas. El olor a cuero del auto antes del choque. La voz de Rebeca discutiendo por teléfono. Un archivo rojo, un mensaje de su abuelo, fragmentos de un mundo que parecía armarse desde los bordes hacia el centro. Pero había una parte que no le volvía. Yo, no completa, sabía mi aroma. Sabía la escena de la fundación. Sabía la decisión de incluirme en el protocolo. Sabía que su cuerpo me reconoció antes que su cabeza. Pero no lograba recordar por qué, más allá de una impresión aislada, me había buscado de verdad antes del accidente. Eso empezó a desesperarnos a los dos más de lo sano. Fue Lucía quien sugirió algo rarísimo y, según ella, científicamente útil. Reconstrucción sensorial contextual. O sea, llevar a Adrián a lugares ligados a sus recuerdos recientes, usando aromas, sonidos y rutinas que pudieran abrir el tramo faltante. La primera salida autorizada fue al invernadero antiguo de la Fundación Ferrer. El mismo donde nos habíamos conocido de verdad, aunque yo solo lo recordara como ese salón donde le quité una pluma de la mano a un administrador ratero. Fuimos Teresa, Lucía, Adrián y yo, sin prensa, sin consejo, sin Rebeca. El invernadero olía a tierra húmeda y a jazmín viejo. A mí siempre me dan ganas de llorar un poco los lugares donde la gente ha sido feliz sin saber que esa versión de sí misma se le va a acabar. Caminé entre mesas altas, rosas blancas y follaje recién podado mientras Adrián avanzaba más lento, todavía recuperando el cuerpo. Aquí fue, dije al final, señalando el escritorio de registro. Tomás, no, Adrián. Yo todavía no estaba listo para pensarle. Como algo más cercano apoyó la mano sobre la madera. Cerró los ojos. Nada. Luego yo hice algo que no planeaba. Tomé una pluma. La puse en manos de la señora Omega que cuidaba el jardín ese día. Doña Amelia, que Teresa había traído sin explicarle mucho. Firme aquí.
Por favor, le dije con voz firme, mirando a un punto imaginario detrás de Adrián. Igual que aquella vez. Y si alguien le cobra un monto extra que no entiende, no firme nada. Y me habla a mí. El olor cambió. No el del cuarto. El de Adrián. Su respiración se detuvo un segundo. Después, se aceleró. Abrió los ojos de golpe. Y me miró como si acabara de caerle encima la mitad del mundo. Tú, susurró. Yo me quedé inmóvil. Adrián dio un paso torpe hacia mí. Otro. Lucía quiso intervenir. Teresa la detuvo con una mano. Fuiste tú, repitió. El administrador. La señora. El listón azul en tu muñeca. Te seguía al patio. Indono la cinda. El mone, untre cinda. Indono. El recuerdo lo atravesó entero. Lo vi, y entonces empezó a hablar como si las palabras le dolieran por salir demasiado rápido. Después de la escena en el escritorio, él me había seguido al patio de atrás porque quería preguntarme mi nombre. No por protocolo, no por compatibilidad, porque según sus propias palabras, hacía mucho que nadie lo había mirado a la cara sin oler a cálculo. Yo sí recordé ese patio en cuanto lo dijo. El hombre del traje gris. Los jacintos. La lluvia finita empezando. Mi listón azul sujetando el cabello porque estaba harto de trabajar con flores mojadas pegadas al cuello. Me preguntaste por qué comprábamos tantas flores blancas si todo en la fundación olía a culpa, murmuré. Adrián soltó un aire casi tembloroso. Y tú me dijiste que, si iba a coquetear, por lo menos no lo hiciera con frases de velorio. Lucía se aclaró la garganta para esconder una sonrisa. Teresa miró al techo como quien lleva años esperando entender algo, y por fin lo ve tomar forma. Yo seguí viendo a Adrián. Después llegó una llamada y te fuiste. Él asintió. Con los ojos clavados en mí, quise buscarte. El protocolo fue la forma elegante de encontrarte, sin admitir todavía cuánto quería hacerlo. La confesión me dejó sin armas. No como en una telenovela barata, donde uno automáticamente perdona todo y cae en los brazos del protagonista guapo. No, me dejó sin armas porque era específica, torpe, humana, dolorosamente creíble. Él me había querido buscar antes del accidente. Había una historia entre nosotros. Pequeña, sí. Interrumpida, también, pero real. Y Rebeca la había torcido hasta volverla matrimonio utilitario. Sentí una rabia tan honda que me mareó. Tal vez por eso hice lo que hice. Me acerqué, le agarré el saco por la solapa y lo besé. No planeado, no prudente, no lógico. Lo besé con toda la furia de las semanas robadas, del contrato deformado, de la boda humillante, del recuerdo recuperado demasiado tarde. Adrián respondió al instante, no con hambre desordenada, con esa intensidad peligrosa de un hombre que lleva mucho tiempo conteniéndose, porque todavía no cree merecer lo que quiere. Nos separamos apenas, respirando el mismo aire. Lucía murmuró algo sobre tomar signos en otro lado. Y Teresa, bendita y eficiente, arrastró a Amelia fuera del invernadero antes de que nadie pudiera comentar nada. Adrián apoyó la frente en la mía. Ahora sí te acuerdas, dije. Todavía con la voz rota. Él sonrió apenas. Triste, hermoso, insoportable. No. Ahora sí me acuerdo de cuánto me gustaste desde el principio. La verdad debería haberme dado miedo. Me dio otra cosa, una paz pequeñita y feroz. Como si, por primera vez, desde aquella boda absurda, algo en todo ese desastre dejara de sentirse completamente prestado. Parte 8. Intentaron borrarme, y él eligió pelear conmigo. No por mí. La respuesta de Rebeca al despertar de la memoria fue simple. Intentó desaparecerme del tablero antes de que Adrián recuperara suficiente fuerza para hundirla. No fue elegante, ni inteligente. Fue desesperada. Yo salí del hospital 2 días después del beso. Por primera vez en semanas, con permiso firmado para ir a ver a mi madre y revisar el estudio floral. Iba con un chofer de confianza de Teresa y 2 elementos discretos. Todo muy legal, muy blindado, muy Ferrer, y aún así lograron tocarme. El auto se cerró en un túnel corto cerca de observatorio. No lo vi venir hasta que ya había una camioneta adelante, otra atrás, y el chofer gritando una palabra que odio,
porque casi siempre llega tarde. Agájese. El vidrio resistió el primer golpe. El segundo no. No recuerdo bien el orden exacto de los siguientes minutos. El olor a pólvora. Un brazo jalándome por la chaqueta. Una mano en mi boca. Mi rodilla golpeando a alguien en la entrepierna. Otra aguja. Oscuridad. Desperté en un cuarto vacío, con una silla, una luz amarilla y la garganta seca de puro sedante. Lo primero que hice fue revisar el anillo. Seguía en mi mano. No supe si eso me alivió o me dio más miedo. Rebeca entró 10 minutos después, sin escolta visible. Sin sonrisa. Eso fue casi peor que verla fingir. Debiste irte cuando todavía podía salir con dinero, dijo. Intenté ponerme de pie demasiado rápido. El mundo se fue de lado. Y tú debiste meterte a monja si ibas a ser tan devota de tu propio infierno. No le gustó. Se acercó lo suficiente para que entendiera otra cosa que yo ya sospechaba. Rebeca no necesitaba poder por dinero. Lo necesitaba porque sin él se quedaba vacía. Te voy a dar una salida simple, dijo. Anulas el matrimonio. Declaras manipulación emocional por parte de Adrián y desapareces del país con lo suficiente para cuidar a tu madre. La miré con asco. ¿Eso te funcionó siempre? ¿Comprar a quien no puedes matar bonito? Su mano voló más rápido de lo que esperaba. El golpe me giró la cara. Saboreé sangre. Respiré. Luego sonreí. Ya. ¿Eso era todo? La verdad esperaba más de la gran heredera. Me pegó otra vez. Esta vez no sonreí. Pero sí aprendí algo útil. Estaba nerviosa. De verdad nerviosa. Lo suficiente para tocarme con sus propias manos, en vez de mandar a alguien. Eso significaba que Adrián ya le estaba cerrando los caminos. No sé cuánto tiempo pasó antes de escuchar el ruido. No pasos, no gritos. Una puerta reventando. Después otro golpe. Un hombre cayendo. Órdenes secas. Y entonces la voz que, para mi desgracia, mi cuerpo ya reconocía incluso, en medio del miedo. Aléjate de él. Rebeca giró. Adrián entró primero. Aún con el brazo izquierdo limitado, pero con una furia tan limpia en la cara que hasta yo retrocedí por dentro. Detrás venían Teresa, 2 agentes federales y Lucía, que seguramente había venido solo para tener a alguien a quien insultar si Adrián se abría la sutura por pendejo. Rebeca levantó las manos apenas. Esto es un malentendido. Nadie le creyó. Ni las paredes. Adrián no se acercó a ella. Se acercó a mí. Eso me partió algo por dentro de una manera completamente inconveniente. Me sostuvo la cara con ambas manos, mirando el golpe en mi mejilla como si quisiera devolverlo con intereses. ¿Te hizo daño? La pregunta fue tan sencilla que tuve que reírme. Medio histérico. Medio aliviado. No, hombre. Nomás me trajo a vacacionar. Sus ojos oscurecieron un poco más. No por celos. Por culpa. Iván. Luego. No quería ternura frente a esa mujer. Rebeca intentó hablar otra vez. Teresa le mostró la orden. Secuestro, coerción, amenazas a testigo y manipulación patrimonial. Ahora sí, señora Ferrer, vamos a usar palabras legales con ganas. Los agentes se la llevaron. Ella no gritó. Solo me miró al pasar con ese odio viejo de la gente que no soporta perder contra alguien a quien consideró pequeño. Cuando la puerta se cerró, el cuarto se quedó de pronto absurdamente callado. Adrián seguía frente a mí, expirando rápido. Yo también. No debiste venir, tú, murmuré. No iba a volver a llegar tarde. Esa frase me abrió algo en el pecho tan hondo, que ya no supe qué parte era miedo. Cuál alivio y cuál amor. Empezando a dejar de parecerme una trampa. Me puse de pie como pude. Él me sostuvo de los codos sin invadirme. Yo apoyé la frente en su hombro solo un segundo. 1. El suficiente para aceptar una verdad que ya no podía seguir pateando. Me importaba demasiado perderlo. Y cualquier historia donde perder a alguien te da más miedo que quedarte, ya no es solo un contrato, ni un caso, ni una maniobra corporativa. Es otra cosa. Una muchísimo peor. Una con futuro. Parte 9. La verdad cayó delante de todos con mi nombre firmado. La caída de Rebeca no empezó con su arresto. Empezó con la junta extraordinaria del Consejo. 3 días después del secuestro, cuando Adrián insistió en presentarse todavía pálido, todavía con secuelas físicas, pero con esa mirada que ya no pedía permiso para existir dentro de su propia familia.
Yo quise que esperara más. Lucía también. Teresa directamente lo llamó necio. Y casi me cae mejor por eso. Pero Adrián fue claro. Si dejo que el consejo reacomode la narrativa sin mí, van a decir que el secuestro fue un exceso personal de Rebeca. No una red. No otra vez. Tenía razón. Odié que la tuviera. La junta se celebró en el salón principal de la casa Ferrer, no en el hospital. Quisimos sacarlos de su teatro corporativo para meterlos en el terreno donde ya no podían esconderlo todo detrás de gráficos y tecnicismos. Había consejeros, abogados, 2 fiscales, representantes de medios económicos y, por primera vez, empleados antiguos que aceptaron testificar. No era un juicio penal todavía. Era algo previo. Más frío. Más hipócrita. Donde el dinero suele intentar salvar lo suficiente antes de que llegue la cárcel real. Yo entré al lado de Adrián, no detrás. No como acompañante, como esposo legal y testigo directo. Las miradas me siguieron toda la sala. Antes eso me habría hecho sentir pequeño. Ese día, solo me dio más ganas de quedarme. Rebeca llegó custodiada. Impecable e incluso detenida. Como si hubiera aprendido a planchar hasta la vergüenza. Sonrió al vernos. Pobrecita, todavía no entendía que esa mañana ya no controlaba el cuarto. Teresa empezó con los documentos. Alteración del protocolo sensorial. Manipulación del matrimonio. Amenazas. Desvíos de la fundación y pruebas de que el accidente de Adrián había sido facilitado por una falla provocada en el sistema de navegación del vehículo. Los consejeros empezaron a oler a pánico desde la 4ª hoja. Luego habló Lucía. Después hablaron 2 miembros de seguridad interna. Y entonces me tocó a mí. Me puse de pie sin papeles. No porque no hubiera preparado nada. Porque quería que me vieran a la cara al escuchar qué clase de persona habían decidido usar como herramienta desechable. Me llamo Iván Solís, dije. No soy una cláusula. No soy una compatibilidad aromática. Y no soy el error sentimental del heredero. Soy el hombre al que esta familia eligió porque pensó que, siendo omega y pobre, iba a afirmar sin mirar y a callarse por miedo. Se hizo silencio. Seguí. Me obligaron a un matrimonio falso amenazando a mi madre y mi trabajo. Después, intentaron reducirme a acompañante decorativo. Cuando Adrián despertó y dejó de ser útil como cadáver elegante, quisieron desaparecerme del camino. Si yo no hubiera servido también para estabilizar su cuerpo, quizá ya estaría enterrado en una versión muy costosa de la palabra accidente. Rebeca abrió la boca. Uno de los fiscales la frenó con la mano. Yo giré apenas hacia el consejo. El problema no es solo Rebeca. El problema es que todos ustedes supieron durante años que Adrián desconfiaba de la línea familiar, que había dejado protocolos fuera del control del consejo. Y aún así, permitieron que torcieran todo en su beneficio. Porque cuando el dinero está en juego, siempre resulta más fácil usar a un extraño que mirar de frente lo podrido de la sangre propia. Un consejero quiso protestar. Adrián habló antes. Y eso fue lo que terminó de cerrar la sala. Mi matrimonio con Iván no fue una ocurrencia ni una manipulación suya. Fue la última protección que tuve antes de que intentaran matarme. Y frente a todos ustedes, dejo algo claro. Cualquier ataque legal, mediático o económico contra él será tratado como ataque directo contra mí y contra el grupo que todavía presido. La frase cayó como cuchillo limpio. No por poder, por elección. Yo lo miré de lado. Él también me estaba mirando a mí. Lo peor fue que entendí en ese instante que, si me pedía quedarme después de todo aquello, ya no iba a poder esconderme detrás del miedo con la misma facilidad. La audiencia siguió horas. Cayeron firmas. Se congelaron cuentas. Se aceptó la intervención externa de la fundación y el consejo perdió la mayoría temporal. Rebeca, por primera vez en toda su vida elegante, dejó de parecer dueña de algo. Cuando los fiscales se la llevaron, intentó todavía una última crueldad. Me miró directo. Crees que ganaste porque el alfa te escogió. Pero solo eres la debilidad que va a hundirlo. No alcancé a responder. Adrián sí. No. Él es la única razón por la que sigo siendo alguien que vale la pena salvar. El silencio posterior fue perfecto. Ni siquiera yo estaba preparado para que dijera algo así en público. Rebeca tampoco. Y ahí, justo ahí, supe que la guerra se había terminado. No porque ella cayera,
Porque Adrián acababa de elegirme delante de todos los que antes podían convertirlo en rumor o estrategia. Ya no quedaba mucho que esconder, solo lo más difícil, lo que venía después. Parte 10. Cuando pude irme libre, entendí que ya me estaba quedando. La caída pública de Rebeca nos dejó una calma rara. No, Pats. La clase de silencio que llega después del incendio. Cuando todo sigue oliendo a humo, pero ya puedes distinguir qué paredes van a quedarse en pie. Mi madre se mudó temporalmente a un departamento pequeño cerca del estudio floral, costeado no por Caridad Ferrer, sino por un fideicomiso de restitución que Teresa armó con una ferocidad preciosa para que nadie pudiera llamarlo favor. Lucía volvió a su hospital con la promesa de seguir metiéndose donde no la invitaban. El consejo quedó tan partido que las reuniones empezaron a oler menos a monarquía familiar y más a gente tratando de no ir a prisión. Y Adrián. Adrián empezó a parecerse por fin a un hombre vivo. No al heredero, no al paciente, no al alfa que despertó llamándome suyo frente a medio mundo. A un hombre. Seguía en rehabilitación, claro. Había días en que la pierna le temblaba si caminaba demasiado, otros en que la memoria le jugaba pequeñas crueldades, y algunos en que el dolor lo volvía callado de una forma que me ponía nervioso. Pero empezó a recuperar algo más importante que la fuerza. La costumbre de querer cosas para sí mismo. Una tarde lo encontré en el jardín del hospital. Sin saco, con una taza de café, y el ceño fruncido sobre un expediente. ¡Qué sexy! Casi pareces funcionario de Hacienda, le dije. Adrián levantó la vista. La sonrisa pequeña que me dio en respuesta ya no se sentía prestada. Ya le pertenecía otra vez. Teresa dice que si no cedo 2 hoteles y la mitad del fondo privado, la reestructuración va a seguir oliendo a dinastía disfrazada. Me senté a su lado. Y cerró el expediente. Y tiene razón. Lo observé un momento. ¿De verdad vas a hacerlo? Sí. Sin pelear, Adrián dejó la taza sobre la banca. Iván, casi me matan por proteger una estructura que ya venía podrida antes de que yo naciera. Si conservarlo todo implica volverme eso, prefiero empezar más pequeño. Lo dijo con una calma tan honesta que me dolió. Porque ese era exactamente el tipo de respuesta que uno no olvida. Me recargué en el respaldo, mirando el sol de la tarde quebrándose entre los árboles. Ya no te reconozco como millonario funcional, murmuré. Y yo ya no te reconozco como esposo falso. Volteé. No supe si reírme o besarle la cara. Elegí lo primero porque había enfermeras cerca y todavía me quedaba algo de pudor. Sigues usando esa palabra demasiado bonito para alguien que me metió en un acta notarial con una máquina al lado. Adrián me observó largamente. Luego hizo algo que me dejó inmóvil. Se sacó el anillo. No el mío. El suyo. Lo dejó sobre mi palma. Entonces cámbialo. Parpadeé. ¿Qué? Cuando firmamos, no elegiste nada. Yo tampoco. Fueron miedo, poder y manipulación. Si vas a seguir usando algo conmigo, quiero que esta vez no sea una trampa. Sentí que el corazón me golpeaba en la garganta. No puedes pedirme esto así nada más. No te lo estoy pidiendo así nada más. Su voz bajó un poco. Te estoy diciendo que si quieres irte, yo mismo te acompaño a firmar la nulidad y te devuelvo la vida sin pelearte un solo peso ni un solo espacio. No quiero seguir llamando matrimonio a algo que nació torcido. Quiero que lo volvamos, ¿verdad? O lo enterremos limpio. Esa clase de honestidad debería venir con advertencia médica. Me quedé viendo el anillo en mi mano. Pensé en el primer día. En la tarima de la capilla. En el monitor cambiando de ritmo. En las noches hablándole a un hombre que no sabía si me oía. En Rebeca. En el secuestro. En el beso en el invernadero. En todo lo que había cambiado entre nosotros sin que ninguno pudiera fingir, ya que fue accidente. Después levanté la vista. ¿Y si te digo que todavía me da miedo? Adrián asintió. Entonces vamos despacio. Y si un día despierto odiándote por haberte quedado tan adentro, pues te preparo café y espero a que termines de odiarme bien. Solté una risa jota. Eso suena más a amenaza doméstica que a romance. Es lo mejor que tengo por ahora. Ahí me ganó. No con poder. No con herencia. No con el peso de un apellido. Me ganó con la única cosa que de verdad yo no sabía manejar bien. La opción real de elegir, sin estar acorralado. Le devolví el anillo. No a la mano, al pecho.
No quiero la nulidad. Adrián se quedó absolutamente quieto. Yo seguí porque, si me detenía, me iba a ganar el miedo. Pero tampoco quiero seguir fingiendo que lo de esa capilla fue un sí mío. Así que sí, vamos a enterrarlo limpio. Y luego, si todavía me quieres después de conocerme despierto, gruñón, y con mamá opinando sobre todo, entonces me lo vuelves a preguntar como se debe. La emoción le cruzó la cara tan rápido que casi dolió verla. ¿Cómo se debe? Respiré hondo. Lo miré a los ojos. Y, por primera vez en toda la historia, hablé sin contrato detrás. Con flores de verdad. Sin consejo. Sin máquinas. Y sin obligarme por miedo. Adrián cerró los ojos un segundo. Como si acabara de recibir exactamente lo que quería y tuviera miedo de arruinarlo respirando mal. Cuando volvió a abrirlos, su voz salió más baja que nunca. Entonces espérame un poco más. No esperó mucho. 3 meses después, en el invernadero de la fundación que volvimos a abrir al público con programas reales y cuentas limpias, Adrián me pidió matrimonio otra vez. No había capilla privada. No había abogados escondidos detrás de una mesa. No había monitores. Solo flores. Mi madre llorando como si no quisiera que nadie la viera. Teresa fingiendo no emocionarse. Lucía rodando los ojos porque ya era hora. Y Adrián, frente a mí, con un anillo sencillo y las manos temblando un poco, lo cual me pareció la cosa más hermosa que le había visto hacer. Iván Solís dijo: «Esta vez no tengo herencia que ofrecerte, porque la mitad ya la devolví donde debía estar. No tengo una familia que presumirte, porque ya aprendí a no confundir sangre con lealtad. No tengo ni siquiera mucha dignidad intacta después de todo lo que hicimos para llegar aquí. Pero sí tengo esto». Se tocó el pecho. «Y si todavía quieres, ahora sí te lo entrego despierto». Yo ya estaba llorando. ¡Qué vergüenza! ¡Qué felicidad! Y qué alivio tan profundo, tan limpio, decir por fin un sí que sí era mío. Sí respondí. «Pero si vuelves a despertarte en una junta llamándome tu omega sin consultarme, te divorcio nomás por deporte». Todos se rieron. Adrián también. Luego me besó. Y esta vez no hubo nada falso en el aire. Epílogo. Esta vez, el sí no tenía testigos comprados. Un año después, las cosas más importantes de mi vida ya no parecían amenaza. Mi madre seguía quejándose del clima, de la contaminación y de que Adrián compraba café demasiado caro, lo cual para mí era señal de que ya se había acostumbrado a sobrevivir sin miedo. El estudio floral volvió a abrir con una segunda sede dentro del programa de reintegración laboral de la fundación. Lucía seguía entrando a nuestras cenas como si las invitaciones fueran sugerencias. Y Teresa, aunque jamás lo admitiría, ya había asumido que nuestro matrimonio real era la única cosa verdaderamente sensata que salió de aquel desastre. Adrián y yo nos mudamos a una casa más pequeña. No un penthouse imposible, ni una mansión de apellido. Una casa con terraza, cocina grande, luz suficiente para mis plantas y un cuarto que él insistió en llamar estudio, aunque yo seguía diciendo que era la habitación donde acumulo flores y dudas. A veces todavía me despierto de noche y tardo un segundo en recordar que no estoy en la suite clínica, ni en la capilla, ni en el invernadero con secuestradores familiares. Solo estoy en mi cama, con un alfa respirando a mi lado y una vida que por fin dejó de parecer prestada. Adrián, cuando siente que me despierto así, no pregunta demasiado. Solo acerca una mano. No para retenerme. Para recordarme que sigo aquí porque quise. Esa diferencia lo cambió todo. La prensa intentó convertirnos en símbolo, escándalo, redención romántica de ricos culpables, lo que fuera que vendiera mejor esa semana. Fracasaron casi siempre. Somos demasiado tercos para darles una historia limpia. Y creo que eso está bien. Las cosas buenas que nacen de cosas rotas no deberían verse perfectas. Deberían verse trabajadas, ganadas, humanas. Un viernes por la tarde, mientras acomodaba gardenias blancas en la terraza para un evento de la fundación, Adrián se apoyó en el marco de la puerta y me observó con esa calma rara que todavía me desordena más que cualquier drama. ¿Qué?, pregunté, sin dejar de cortar tallos. Nada. Solo estaba pensando que la primera vez que te vi, estabas regañando a un administrador corrupto con un listón azul en la muñeca. Me reí. Y la primera vez que te vi bien,
Estabas en coma, y me estabas arruinando la vida. Ahora ya no tanto, espero. Volteé hacia él. El sol de la tarde le caía sobre la cicatriz de la sien. Se veía más fuerte, más vivo, más suyo. Y, por alguna razón, justo en ese instante entendí algo que tardé demasiado en aprender. El amor no siempre llega como promesa bonita. A veces llega como un contrato torcido, una guerra familiar, una amenaza, una herida y una segunda oportunidad completamente injusta. Lo importante no es cómo entra. Lo importante es que, si de verdad vale la pena, un día deja de oler a jaula. Dejé las flores a un lado. Me acerqué. Le acomodé la corbata que seguramente Teresa le había obligado a usar. Y lo besé sin ninguna urgencia. Solo porque sí. Solo porque podía. Solo porque esta vez, por fin, no había nadie comprando el momento. ¿En qué piensas?, murmuró él cuando nos separamos. Apoyé la frente en la suya. Sonreí. En que la primera vez me casé contigo por miedo. Adrián sostuvo mi mirada. ¿Y ahora? Lo pensé apenas un segundo. Ahora me quedo por paz. Él cerró los ojos como si esa respuesta hubiera tardado un año entero en encontrarle el pecho. Y quizás sí, porque después de todo lo que nos hicieron, de todo lo que nos torcieron, de todo lo que casi nos cuesta demasiado, eso fue lo más parecido a un milagro que he conocido. Que un sí nacido del miedo pudiera, con tiempo, verdad y terquedad suficiente, convertirse por fin en hogar.